Bueno, ahora que estamos grabando, vamos a ver una actividad que ahora van a resolver los que estén online en grupos y después hacer una apuesta en común y resolver una parte de la actividad para que no sea tan largo. Así que voy a empezar compartiendo la pantalla del navegador, que ahí se ve. Y básicamente esta es la actividad, es de vuelta a un juego de dados, como para mantener un poco la temática de lo que tienen que hacer como actividad de segundo parcial. También es un juego inventado, eh, y acá explica más o menos cómo es las reglas del juego. El juego es más una actividad de trabajo de vectores y funciones que un juego, pero técnicamente se puede jugar, ¿sí? Tiene unas reglas, tiene rondas. eh, El juego puede ser un juego largo de 10 rondas, mediano de 5 rondas o corto de 3. ¿Bien? En cada ronda se tiran 5 dados y se anota el puntaje con esta regla de acá. Voy a poner en negrita para que se resalte, que es la suma de todas las caras de los dados por el dado más chico que haya salido, dividido el dado más grande. Entonces, si tiro un 5, un 6, dos 4 y un 3, eso en total da 22. 22 por 3 me da 66, lo multiplico por 3 porque 3 es la cara más chica, y después lo divido por la cara más grande, o sea, 66 dividido 6 me da 11 puntos. Esa tirada suma 11 puntos. Bien. Dice que si el resultado de la suma quedase con expresión decimal, la expresión decimal se ignora y queda solamente la parte entera, o sea, queda solamente el cociente de la división. Bien. Eso por un lado, se van sumando los puntajes de todas las rondas y al final de todo, o sea, una vez que pasaron las 5 rondas, viene la ronda final. En la ronda final, el usuario, el jugador, tiene que elegir, eh, esperen porque lo escribí y no me acuerdo. Los puntajes de cada ronda se anotan. Luego se desarrolla la ronda final en el que el jugador debe elegir una cara de dado de 1 a 6. Ahí está. El jugador tiene que elegir, tiene que prever qué cara de dado va a salir, ¿no? Dice una cara del 1 al 6. Tira de vuelta los 5 dados, ¿bien? Y tiene que contar cuántas veces salió la cara que dijo que iba a salir en esa tirada de 5 dados. Por ejemplo, si yo digo, bueno, creo que va a salir el 5. Tiro esto y me sale 3, 4, 5, 5 y 1. Cuento cuántas veces salió el dado que dije que iba a salir, la cara que dije que iba a salir en la tirada. En este caso, 2 veces. ¿Para qué me sirve ese 2 veces? Ese número, esa cantidad de apariciones va a ser el valor por el cual voy a multiplicar el puntaje acumulado. Y ese es el juego. Ese puntaje final es el puntaje de la jugada, ¿no? Del juego. Y, y bueno, un poco esto resume algunas de las actividades que van a tener que hacer en el TP final, que es por ahí sumar puntajes, hacer rondas, tener dados, ¿sí? Simular una tirada de dados y con la excusa de un juego que no es la gran cosa, pero tampoco está tan mal. Es todo azar, pero técnicamente se puede jugar y no digo divertirse, pero por lo menos entretiene, se puede eh, hacer las 5 rondas, ver cuántos puntaje dio, después el último es completamente al azar, porque uno en la última ronda, si yo digo que va a salir el dado 6 y no sale el dado 6, como la cantidad de apariciones es cero, todo lo que venía acumulando lo pierdo al final. Entonces es muy azaroso. Eh, y bueno, la actividad que van a hacer de forma grupal es como una demo, ¿sí? Una demo de 5 rondas, donde se pueda representar las 5 rondas y cuántos puntos se van logrando en cada ronda, mostrar cuándo es el puntaje acumulado hasta el momento
mostrar o como indicar que están en la ronda final y pedir una cara de dado entre el 1 y el 6, hacer una nueva y última tirada y mostrar el puntaje final, ¿sí? Y para darle un poquito más también de personalización al juego, que pida el nombre y que al final muestre, junto con el nombre, el puntaje final, ¿sí? Después, para los si quedaron como muy entusiasmados y lo quieren hacer más pro, pueden hacer un menú donde puedan elegir si quieren un juego largo, mediano, medio o corto, y que depende de lo que yo elijo, bueno, cambiará esto, ¿no? Cambiará esta estructura de cuántas rondas son, ¿bien? Y para que no arranquen de cero, para tener como una guía, pueden usarlo o no, esto como ustedes quieran, hay acá una función en realidad dice funciones, pero es una sola, en realidad con main serían dos, así que está bien, donde se resuelve la parte de determinar un número al azar, o sea, de que el programa genere un número al azar. Y también la parte de que pida el nombre, ¿no? Este programa, si lo copian, lo pegan en un CPP y lo corren, me va a pedir un nombre, genera dos números al azar, uno entre 1 y 6, este podría ser el dado, y otro entre 100 y 200 para que vean que funciona para cualquier rango, ¿bien? Siempre le tienen que pasar el primero más chico que el segundo, ¿sí? Esto no está validado acá, no está comprobado eso, así que si le pasan 6 y 1 no va a andar, o va a andar mal, ¿sí? Y después muestra al final el nombre y los dos números al azar. Si lo copian y lo pegan van a ver que esto funciona, así que les puede servir para arrancar. Traten de usar funciones, traten de usar arrays, o sea, un vector, una matriz, y después, bueno, de acá, esto es como el prototipo o el demo que tienen que hacer, pero de acá ustedes pueden bifurcarlo o hacer su propia versión, no sé, que sea de a dos jugadores, por ejemplo, podrían hacer, o que sea el jugador contra la PC, no cambia mucho porque en realidad el jugador no tiene mucha interacción, salvo elegir un, eh, un, un dado al final, ¿sí? Así que podría ser que juegue contra la computadora, es lo mismo en realidad. Así que si quieren pueden extenderlo un poco más, pero esto sería como el objetivo para hacer ahora en 1 hora y media. Es tiempo suficiente, ¿sí? Les diría que hasta en 1 hora, pero vamos a hacer un poquito más para que no lo hagan apurados y puedan leer bien todo lo que se pide, analizar bien cómo resolverlo y bueno. La idea es que trabajen entonces en equipos, a ver, dentro más gente no, tenemos la misma cantidad de gente, de hecho hay cada vez menos. Algunos se Entonces, asustaron. sí, se asustaron un poco, me parece. Se van, Se se va. están yendo como ¡Se ratas. escapan! ¡Se Entonces, escapan! Se hunde el barco. tendríamos en realidad 23 personas, por ahí 24. Entonces, 3 por 8, 24. Podemos hacer 8 grupos de 3 o estoy errándole mal. Está bien, ¿no? 8 grupos de 3 y hay uno que queda con 2. Me parece bastante bien. Entonces voy a crear, y que sea al azar, esto va a estar bueno, que sea al azar, Aprovechando el random, hacemos full el todo random random. de Zoom. Sí, vamos a hacer eso. Tiramos el dado. Y compartir pantalla. Vamos a habilitar que puedan compartir pantalla todos en cualquier momento dentro de los grupos. Bien. Bien. Eso ya está configurado y ahora voy a crear los grupos. Dije 8, ¿no? 8 grupos. 8 grupos y asignar automáticamente. Siguen yendo, Ángel. Bueno, vamos a aprovechar ahora que todavía hay gente. Van. Inicio todas las sesiones y dejo de grabar. Vuelvo a grabar cuando terminemos de trabajar y veamos una posible solución. Reanudar grabación. Ahí va. Listo. Entonces, ahora Brian comparte la pantalla. Sí, un segundo que cierro todas las cosas acá, que tengo un montón de weá. Veamos de vuelta un poquito sin leer todo, pues ya lo habrán leído muchas veces. El enunciado tengámoslo en una
al costado como para ir consultando, ¿no?, las reglas de este juego y vamos a hacer un proyecto de Codeblocks, de consola desde cero, e ir pensando, sin escribir tanto código, por ahí estaría bueno pensar en qué parte se va dividiendo, ¿no? Y que esas partes por ahí pueden transformarse en o funciones o no, pero por lo menos tener en claro en qué se descompone, en qué parte se descompone el juego. Ahí comparto. Ujú. Si lo están viendo, si no lo están viendo. Si compartí Dice, otra cosa, nada que ver. ¿Qué están viendo? ¿Component Dynamon o el Codeblocks? El Código. El código. Ah, ok, está bien. Bien. Bueno, vamos primero que nada a abrir el meme, el ejercicio. Nada, dame un segundo. ¿Dónde está? ¿Tanto escribieron? Ah, va, lo tenía ahí también. Ok, básicamente hay que hacer un jueguito de dados que sigue una serie de reglas, ¿no? Así Entonces, es. lo primero que siempre recomiendo hacer es leerlo y empezar a pensar un poco en cuáles son las cosas que se tienen que ir haciendo, ¿no? Qué cosas se tienen que ir resolviendo, pasando un poco por lo que se conoce como metodología de resolución de problemas, ¿no? Vemos, primero vemos en qué es lo que se nos está pidiendo, luego vemos cuáles son los datos que vamos a tener, planteamos ahí una estrategia, más o menos, y luego empezamos ahí pasaríamos al diagrama, la codificación y demás, ¿no? Entonces dice, es un juego muy popular, la UTN se juega individualmente y el objetivo es obtener el mayor puntaje posible. Así que ya sabemos que tenemos que en algún momento sacar el mayor puntaje. Para jugarlo es necesario contar con 5 dados de 6 caras o bien un programa de C++ que nos permita jugar. El juego consiste. Bueno, está mal escrito. El juego se No, divide yo en dije, rondas. yo estaba. Bien, el Stack juego se divide en Overflow. rondas. Stack Overflow ahí, ¿eh? Sí, es que yo decía, no, pará, lo estoy leyendo mal, ¿o qué onda? Por eso me quedé como callado porque estaba tratando de leerlo. Dice, consiste en dividir en rondas. 10, 5 o 3. ¿Ok? Ya sabemos que hay rondas. Dice, en cada una de ellas se lanzan 5 dados. Y se anota el puntaje de la ronda que surge a partir de la siguiente cuenta. Ah, ok, sí, está bien. Brian, lee bien, por favor. Y dice que para cada puntaje, o sea, cada vez que uno tira los dados, se hace esta cuenta para saber cuál es el puntaje. Dice, la suma de todos los dados multiplicado por el menor, dividido a todo ese resultado, dividido por el mayor. Esto es por tirada, ¿no? Dice, se anota el puntaje de la ronda que surge, claro, es cada vez que se tiran los dados en una ronda. Cada vez que se tira yo ya me estoy haciendo lío con la palabra ronda, pero cada vez que se tira los dados se tienen que calcular de esta forma. Dice, por ejemplo, si si la tirada obtengo los siguientes dados, 5, 6, 4, 4, 3, entonces el puntaje se calcula 22, que es la suma de todos, por 3, que es el menor, dividido 6, que es el mayor. ¿Okay? Entonces, tenemos ahí un 11. Acá, sí, está bien. Acá le falta. Bueno, sí, está bien. No, está bien. Sí, porque no hace falta no hay ahí que el separar en paréntesis. términos. Está bien, está bien. Dice, si el resultado de la suma que hace una expresión decimal, esta última se ignora, quedando siempre el cociente de la división. Acá nos está diciendo que necesitamos un número entero. Dice, los puntajes de cada ronda se van anotando y al transcurrir todas, se logra un puntaje acumulado. O sea, cada ronda se va a ir acumulando los puntajes. Luego se desarrolla la ronda final, en la que el jugador debe elegir una cara de las 6 caras del dado y realizar una última tirada de 5 dados. Posteriormente, debe contar cuántas veces ha aparecido la cara preseleccionada en la tirada. O sea, elegimos una cara
tiramos los dados y vemos cuántas veces aparece. Contamos las veces que aparece. Si supongamos el siguiente caso. Si la cara es 5 y la tirada es esta, aparece 2 veces. Entonces la cantidad de apariciones son 2. El puntaje final del juego es el puntaje acumulado de las 5 rondas, o sea, esto que hicimos anteriormente, esto con estos cálculos, de las 5, 10 o 3 o las, dependiendo ahí de las que fueran. Ya me hice lío. Multiplicado por la cantidad de apariciones de esa ronda final. Eso quiere decir que si anteriormente yo en las tiradas me saqué, no sé, 60 puntos y me sale 2 veces acá el número que yo elegí, es 60 por 2. Tengo que multiplicarlo por 2. Y con eso obtengo el puntaje final, básicamente. Y ahí empieza la actividad, ¿no? Bien. Dice, realizar una versión demo del Simón dice que simule, porque dije calcule, que simule el juego de 5 rondas. Debe mostrar los dados de cada ronda junto con el puntaje de la misma. Luego de las 5 rondas, debe mostrar el puntaje acumulado y solicitar la cara con el que jugará la ronda final. Luego deberá mostrar los dados de la ronda final y el puntaje total del juego. Llegaron a terminarlo, bien ahí. Entonces, básicamente tenemos que hacer esto. Después creo que es No, y eso un es lo que adicional, ¿no? resolvemos hoy. El resto es como una interfaz con menú para que sea en diferentes, o sea, de diferentes modalidades, que la modalidad lo único que cambia es cuántas rondas son, ¿sí? Tal cual. Así que Tal básicamente cual. es esto. Bien, Bien. entonces, Lo primero que vamos a hacer, ya leímos ahí el enunciado, entendemos, pudimos sacar alguna data ahí de las cosas que nos están pidiendo, así que lo que vamos a hacer, o por lo menos lo que yo siempre recomiendo es, bueno, crear el proyecto. Posteriormente de haber creado el proyecto, vamos a ir escribiendo en comentarios dentro de nuestro programa main cuáles son los pasos que deberíamos hacer. ¿Ok? Ustedes síganme, yo les aseguro que vamos a terminar con el programa. Vamos a crear el proyecto. Ponemos ahí, nuevo proyecto. Proyecto de consola. Siguiente. C++. Siguiente. Sí. después acordate, No, lo guardé en otro proyecto. No, ¿Vale? No, es que estaba corrigiendo para parciales. ¿tenés la de GitHub para después subirlo ya inmediatamente? Sí, a ver. No. ¿Temas más? ¿La 1 será? Laboratorio. No, parecía el laboratorio 1. Vamos. No, estaba así. Y acá le ponemos el Simón. Dice, ¿no? No, igual lo vamos a poner acá afuera. Pero. No, ahí No. tenés que elegir qué carpeta es, C++, por ejemplo. Y después le pones el nombre de Simón dice al proyecto. Ahí está. Pero siempre me equivoco en esa. Simón. Pero siempre me equivoco. Siempre creo mal las carpetas. Pero bien. Ahí alguien está quemando algo. Hay olorcito, ¿viste la madera quemada? ¡Fua! ¡Qué rico! Bien. Sí, a ver, se está quemando todo afuera, ¿viste? Se quema la casa. Mande la casa, ¿no? El tipo, claro, así, madera, los bomberos trabajando. A ver, siguiente, ponemos acá muy importante que diga GNU GCC compiler. Esto es muy importante. Fíjense siempre que esté. A veces no está, le pone otra cosa, le pone otro compilador, después ya está, no funciona nada. Le damos a finalizar y entonces acá nos queda el proyecto, ¿no? Haremos doble clic, ejecutamos para ver que esté funcionando. Y efectivamente acá lo tenemos nuestro Hello World, ¿no? Bien, entonces vamos a agrandarlo acá un poquito. Disculpen que yo no tengo el fondo negro como Ángel. No pasa nada. Una cosa, no quiero spoilear mucho, pero una cosa como para que sepan y después, si alguien está viendo el video grabado y eso, como para que tenga una idea de qué se va a hacer. Se va a programar ese como demo de juego para que funcione para 5 rondas, sin el menú, pero que funcione. Pero ahora Brian lo que va a hacer es describir en castellano los pasos, ¿no, Brian? Todo lo que se Exactamente. necesita como para hacer el juego. Esos pasos es posible que se transformen después en funciones, en ciclos, en un montón de cosas, ¿no? Y esas funciones obviamente van a ser propias, se van a tener que hacer para el juego,
Y lo que vamos a agregar en el día de hoy, extra por ahí, para que les sirva también, es todas esas funciones las vamos a ubicar no en main.cpp como veníamos por ahí haciendo hasta ahora, sino en un H y en un CPP nuevos, ¿sí? Entonces, esto que decíamos de que un proyecto puede tener varios CPP y varios H, bueno, ahora va a pasar que va a tener dos CPP y un H más, ¿sí? Y ustedes en el programa, en el final, también pueden hacerlo así, es mucho más fácil de organizar y es la manera también en que se programa, no se programa todo en un mega, hiper gigante archivo, sino se divide en diferentes archivos que se clasifican por, bueno, de diferentes maneras. Funcionalidad más que nada, Por ¿no? funcionalidad, sí, o por lo que Ujú. representa. Así que bueno, primero vamos con la parte de pensar los pasos. Exactamente. Primero, cuando ustedes vayan a resolver cualquier problema complejo, a mí me gusta decirle, con Ángel le solemos decir es pensar en el qué y no en el cómo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para que mi juego funcione? Y no pensar en cómo es que tengo que hacer cada una de esas cosas. ¿Me explico? Por ejemplo, siguiendo acá nuestro juego y explicación que nosotros tenemos acá, ¿qué sería lo primero que tendría que hacer el juego? ¿Qué es lo primero que tendría que hacer? Preguntar nombre, Ah, ¿pide nombre? pide. Sí, No, en una sí, parte mira. pide nombre, sí. Me lo resalté, no sé, no lo leí, pero está bien. Bueno, entonces yo lo voy a escribir todo en comentario para que no me empiece a tirar errores ahí el codeblog ni nada por el estilo. Pero bueno, lo primero que hay que hacer es pedir nombre. Si pones ¿Bien? una barra más, se ve más oscuro el comentario. Ahí Va está. como trompada ahí. Bien. Primero pedimos el nombre. Segundo, ¿qué es lo que se debe hacer? Recuerden siempre que lo que estamos haciendo es esta parte, esta, El modo ¿bien? de, sí, De o sea, 5 cinco rondas. tiradas. Claro, 5 rondas. Bien, una vez que yo ya pedí el nombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dibujar el hashtag. ¿Cómo buscar el hashtag? Bueno, dice lanzar los dados. Bueno, lanzar 5 dados. Bueno, podríamos decirle que sería lanzar dados, ¿no? O sea, pido los nombres, pido el nombre, luego lanzo los dados. Fíjense que yo no estoy diciendo cómo voy a lanzar los dados. Está ahí. Lanzar los dados es el siguiente paso. Ah, ahí dicen que te falta la N en lanzar. Es para ver si me estaban viendo. Bien, después de lanzar los dados, ¿qué pasa? ¿Cuál es el próximo paso del juego? Fíjense que acá lo que, salvo pedir nombre, pero lo que estamos pensando podría contemplar también el juego en papel, o sea, en papel y dados, en una mesa, ¿no? Podríamos decir, bueno, primero se hace esto, se lanzan los dados. En el programa será como un cálculo al azar, como estuvimos más o menos viendo, pero en la vida real será poner los dados en la mano y tirar los 5 dados, ¿bien? Entonces, estos pasos pueden servir tanto para explicarlo en la vida real como para decirle explicarle a la computadora cómo lo tiene que hacer, ¿sí? Ahí dicen, anotás cuál es el mayor, el menor. Bueno, todo eso tiene un propósito, ¿sí? Que es, como dice Mariano, es acumular los puntajes. Podríamos poner En calcular realidad o es acumular, calcular calcular puntaje, puntajes. ¿no? Sí, calcular Calcular puntajes. puntaje. Bien, sí. ¿Ok? Y ese calcular puntaje, ¿cómo se calcula? No lo sé. En algún momento veré cómo es que se calcula, pero yo sé que tengo que calcular el puntaje. ¿Ok? El programa tiene que calcular. Ahora, después, el calcular puntaje lo pensamos después. Es Claro, como, y esto de escribirlo en castellano y pensarlo hasta puede ser un proceso como iterativo, porque podemos hacer una segunda vuelta de esto donde somos más específicos. Entonces, calcular puntaje, ahí le metemos tab y decimos, el puntaje se calcula así, y se hace como una especie más de detalle. Pero por ahora, con saber que hay que calcular el puntaje es suficiente. exactamente, exactamente. Por eso yo les decía, pensar en el qué
y no en el cómo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer acá? Calcular puntaje. ¿Y cómo se calcula? No sé, después lo vemos. Por ahora pensemos en qué es lo que tiene que hacer el programa para que el juego funcione. Una vez que yo calculé el puntaje, ¿qué tengo que hacer? O sea, yo tiré los dados, calculé el puntaje, me dijo que son 200 puntos, por una banda de puntos. Una retirada. Me dijo que son 7 puntos. Con 5 dados gigantes así de un brazo. Vamos a casi. Y, y bueno, yo sé jugar. Bien, calcular puntaje total es como, ya es como el final de todo. Y con Se me mayúsculas. alejo Lo puse. enojado, no sé. No, Bueno, todavía no no lo iría a la soporto. ronda final, porque calculo el puntaje y ¿qué hago con ese puntaje? Hay que multiplicarlo por 2. ¿Por ¿Eh? 2? ¿Por qué por 2? ¿Por qué Ah, por no, dos? perdón, por la cantidad de veces que te salió el número que elegiste. Hay que tirar dados de nuevo. Eso es cuando ya casi termina. Claro. Pará, todavía no. Recién calculamos el puntaje, recién tiramos los Claro. dados. Calculamos el puntaje de la primera tirada. Todavía no estamos hablando ni siquiera. Esta es la primera. Claro. Y con el puntaje, ¿qué hay que hacer? Bueno, mostrarlo, es necesario mostrarlo, lo pide. Esto ¿Hay que sería como mostrarlo? sí, pero esto sería en el programa, ¿no? En el programa sí hay que mostrarlo. Bien, La pero vida vamos a real no se muestran porque uno lo ve, ¿no? Pero, está bien, mostrar puntaje y qué otra cosa habría que hacer. Y acumularlo, guardarlo. Bueno, y llevar la cuenta o acumularlo, perfecto. En la vida real yo lo anotaría en un papel, como para ir acordándome de todos, y acá uso una variable para ir sumándolos. Perfecto. Y bueno, esto es para una tirada de dados, ¿no? Y en el juego que está por recrear Brian, ¿esto cuántas veces se...? Hay que Sí, hay que ciclarlo hacer. 5 veces todo eso. Bueno, entonces podríamos acá, no sé qué opina Brian, definirlo de alguna manera de que esto se hace 5 veces. Claro. Entonces, salvo pedir nombre, Podríamos hacer repetir 5 veces. No sé si lo escribí bien. o usted en me dice 5 si lo escribí rondas, bien. exacto. 5 rondas. Claro, fíjense rondas. cómo queda muy poco a nivel Vamos a hacer así para que programación y quede más. mucho más a nivel, como decían por ahí, checklist, ¿no? Entonces, repetir 5 rondas de lanzar dados, calcular el puntaje, mostrar cuál fue el puntaje, acumularlo como en un total, y bueno, ahí podríamos poner fin de repetir, como para que sepamos que hasta ahí Repetir. llega lo que se tiene que repetir 5 Fíjate que es veces. como un pseudocódigo lo que estamos armando Sí, nosotros. fíjense que exactamente, es como un pseudo lenguaje que nos inventamos nosotros. Entonces, bien, ahora que viene. Ahora poné todo eso en el Copilot y sabés cómo va, ¿no? Lo hace, capaz que lo hace. Pero Desgraciado, seguramente lo hace. Camila Pero dice seguramente. ronda final. Bueno, ronda final. ¿Qué Entonces, sería? O sea, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? O sea, yo ya ahora pasaría todo el tema de la ronda final. ¿Y cómo es la ronda final? Pide un número. sí. Antes Pedimos creo que un- decía que había que mostrar el puntaje acumulado. Decía que va a mostrar. Entonces, Sí, si vamos mostramos el puntaje acumulado. Y una variante del juego que se me ocurre ahora es, te muestra el puntaje acumulado y te pregunta si querés hacer la ronda final. Eso se me ocurre ahora, ¿eh? Entonces, uno ¿Querés ve hasta dónde complicar? llega su... No, Está no, no, no. bueno ese, está bueno porque Pero uno ahí ve es hasta como dónde que le llega das su codicia. Si va por un poco más, y ahí es donde por ahí, si sacas más puntaje, el juego de calamares. claro. Es un Experimento peligro, social. Ángel. Ahora, si elegís un número y no sale, lo multiplicas por 0, te queda 0. Chao. Perdés perdiste. todo. Sí, Chao. exacto. Claro, eso es Bien, algo que no se aclaraba en el ejercicio. No. Se me ocurrió recién de que sea como, que haya como No. una intervención más No, pero estratégica de la persona. digo si el número que elegías no salía ninguna vez. Se multiplica por la cantidad de veces. Como la cantidad de veces es 0, te lo anula a 0, o sea, es algo que pasa, Bien. va a pasar. Bien, perfecto. No, nosotros Bien. dejamos como que multiplicaba por 1, pero porque No, nos surgió la duda sí, en el claro. medio. Si se Ya, resuelve me cambian literal, el es... enunciado. Me cambian Claro. el enunciado. ¿Ves que me cambian el enunciado? Pues, No, esa sería como el Claro. modo easy, donde no
nunca perdés, pero este es muy cruel, o sea, no salió ninguno, multiplica por 0 y perdés todo. Perfecto, perfecto. Ujú. Bien, gusta. entonces, ronda Pasa a final. la ronda final, vamos, está nominado. Y Y acá le ponemos el corte de control. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, mostramos el puntaje acumulado. ¿Qué sigue? Como tú. ¿Qué sigue después? Pedir un número. sí, Pedir un número. Pedir un número. Luego de pedir el número, ¿qué vamos a hacer? Break salvaje. Lanzamos los dados nuevamente, ¿no? Lanzar dados. Y luego, fíjense que incluso, miren esto, curioso, ¿no? Se llaman igual. ¿Ah? ¿Ah? Algo, ¿ah? Guiño, guiño. Está diciendo algo ahí. ¿Ah? Pero bueno. Calculo el puntaje final. Calculo puntaje final. No, Sí. ahí primero no tendrías que averiguar cuántas veces aparece el número que pediste. Eso es Exactamente. parte de calcular el puntaje final. No, está bien. Calcular puntaje final podría ser eso generalizado a la máxima expresión, al igual que calcular puntaje también se generalizó. Nunca dijimos cómo se calcula el puntaje. Entonces, está bien Claro. decir calcular puntaje final. Listo. Como a un nivel macro, eso es todo lo que hay que hacer. No, me Ahora, falta una cosa más. sí, bueno, mostrar Mostrar puntaje final, ¿no? Con el nombre, ¿no? El y nombre, sí. mostrar Nombre y puntaje. nombre y Cuando puntaje tirás los final. dados, también tenés que mostrar en pantalla los que salieron, ¿no? Las caras que salieron. Mostrar dado, mostrar Mostrar dados, sí. Y Porque arriba lanzar también dados. en el loop. tal cual. Ujú, exacto, porque lanzar dados puede ser una cuestión solo lógica del programa de que sortee los dados, puede ser, ¿no? O que los calcule al azar, y después hay que mostrarlo para que el usuario sepa qué está pasando, para que el jugador sepa qué está pasando. Bueno, esto sería como los pasos así a nivel macro de qué es lo que hay que hacer. Muchas cosas de estas son una instrucción por ahí, pero no importa. Es lo que básicamente hay que hacer. Y una segunda por ejemplo. revisión, claro, en una segunda revisión habría que definir qué es calcular puntaje, el del que está en la línea 11, y qué es calcular puntaje final, que está en la línea 19. Entonces ahí podríamos hacer un enter y otro tab, como hizo Brian, y ahí definimos qué es. ¿Qué implica calcular puntaje final? No, puntaje de ronda. Digo, puntaje, sí. puntaje de la ronda. Hay que buscar el mínimo, el máximo, la suma de todos los dados. Bueno, entonces. Fíjense que hay varias cositas. Entonces, primero, buscamos mínimo. Buscar mínimo. ¿Ok? Luego, buscar máximo. Después de buscar el mínimo y el máximo, ¿qué hacemos? Ahí dicen en el Sumamos. chat sumar dados. Sumar dado, me gusta más. Sumar dados. Y podríamos decir ahora que puntaje es, hasta en castellano, puntaje es suma dividido, no, está bien, por mínimo dividido máximo. Dividido máximo. Bien. Bien, entonces ahí ya tendríamos esta parte. Y ahora faltaría calcular puntaje final. Vamos a hacer lo Exacto. mismo. ¿Cómo se calcula el puntaje final? Hay que buscar cuántos coinciden con el número lanzado. O sea, Bien, contar contar. coincidencias. ¿Está bien escrito? Grosso. Coincidencias. Grande. Contar coincidencias. Sí, Sí. después vamos a entender. Si queremos ser como más específicos y como
hacerlo como un lenguaje casi de programación a este pseudo lenguaje, podríamos decir, pedir un número n en la línea 20, pedir un número n mayúscula, ahí en la 20, un número n, y ahí decimos contar coincidencias de n en dados. Como para ser un poco más claros de qué significa eso, ¿no? Y después, puntaje final es, como hicimos antes, ¿no? Puntaje final es puntaje acumulado por acumulado por coincidencias. coincidencia. Nada más. Cantidad de coincidencias o coincidencias. Cantidad Listo. De coincidencias. Listo, este es el juego, listo. Terminamos. ¿Lo subís, Brian? Lo subo. ¿Ya está? Para que lo copie y se lo pasa al Copilot para que lo haga. Correlo, a ver si anda. No, Correlo, no, a ver si no. compila. Mirá si ¿Compila como lo compila? hace. O sea, esto de compilar va a compilar, pero el Copilot es capaz de hacerlo, el desgraciado, porque este está muy específico. Sí, está muy claro. Está muy claro. Está más que claro eso. No. En pedir número tiene que poner entre 1 y 6. Sí, es verdad. Pedir un número, eso lo iba a decir, me olvidé. Pedir un número n, podemos poner entre paréntesis, 1 o entre 1 y 6. Porque fíjense que esto es importantísimo, porque si yo le dejo poner el número 8, no va a ganar nunca, pues nunca va a salir el número 8. Bien, entonces, eso es una validación. Por ahí esta palabra es media como nueva, ¿no? Pero esto es una comprobación que como programador yo la tengo que hacer, porque si no el jugador, cuando ponga la cara de dado que cree que va a salir, puede poner un número que no corresponde con una cara de 6 dados válida, de dado de 6 caras válida, y no va a ganar nunca, ¿sí? Bien, ahora esto se puede ir haciendo en código C++. Claro, entonces vamos acá al primero y decimos, una vez que ya pensamos en el qué, o sea, qué es lo que tiene que hacer, fíjate que siempre estamos en el qué, ¿no? ¿Qué tiene que hacer? Buscar el máximo, calcular el puntaje, siempre en el qué. Entonces ahora vamos a empezar en cada uno de esos qué, empezamos en el cómo. O sea, le damos enter y decimos, ¿cómo pedimos un número? ¿Qué necesitamos para pedir un número? Un nombre, digo. Nombre. Nombre, ¿qué? A ver. Declarar una variable tipo cadena para llenarla, ¿no? Primero. Uh-huh. Esto también es relativamente nuevo, estaba en el ejemplito, pero por ahí no lo conocen del todo. Básicamente lo que tengo que hacer ahora es decir, bueno, yo quiero ingresar un nombre y tengo que entender que un nombre es un conjunto de caracteres, no un carácter solo como antes usábamos. Antes, si quería poner la forma de pago, por ejemplo, ponía la E para efectivo, la T para tarjeta, la C para cheque. Pero acá yo quiero, de alguna manera, poder escribir tarjeta o cheque o efectivo todo junto. Y eso requiere más de un carácter a la vez en una misma variable. Bueno, eso es lo que se llama cadena de caracteres, ¿sí? De caracteres, en realidad. Entonces, hay varias formas. Hay una forma que se resuelve con contenidos de C y otra de C++. Nosotros vamos a usar por ahora la de C++, que es más fácil. Lo anoto acá para que una cosa es declarar la variable y otra cosa es hacer lo que se pide con esa variable, ¿no? Son dos cosas distintas. Entonces, bien, para poder guardar una cadena de caracteres vamos a usar string. Es un tipo de dato, como int, como float, string también es un tipo de dato de C++, ¿bien? Y el nombre que queremos que tenga la variable. Yo le pondría nombre o nombre jugador, o jugador. ¿Sí? Jugador me gusta. Jugador. Bien. Me gusta jugador porque así no queda nombre, porque si no el nombre del nombre, el nombre y el nombre. Sí. Jugador. Entonces ahora. Es el nombre del jugador. ¿Sí? Entonces. Ángel, perdón, consulta. Sí. Palacio, ¿es lo mismo si declaras un char en un vector? ¿O string Char tiene un solo poco no. más de... Char solo Vamos a ver esta diferencia. Vamos a poner char solo no. Poné en no, otra, un así vector de quedan char. Todas. Eso sí. String jugador es una cosa.
Después, char. Jugador 2, vamos a ponerle como para que no se llame igual. Corchetes. Y 50, por ejemplo. Eso también es una cadena de caracteres. Es un vector de chars, ¿no? Eso también sirve para guardar varios caracteres en una misma variable, ¿sí? Pero así es como se maneja en C los caracteres. Y el de abajo es como se maneja en C++. Pueden usar cualquiera de los dos. Es más práctico el de la línea 9, ya van a ver. Curiosamente, en Laboratorio 2 vamos a trabajar con los dos, ¿sí? En algunos casos vamos a usar string y en otros casos vamos a usar vector de char, ¿sí? Y otra opción que no estaría bien en este caso es decir char jugador 3, por ejemplo. Char jugador 3, punto y coma. Esto sí está mal, después vamos a borrar todo, ¿no? Va a quedar solamente string, pero eso está mal porque no puede representar todo un nombre, porque básicamente lo que puede guardar es un carácter a la vez. Eso podría guardarme la inicial del jugador, pero no el nombre. ¿Bien? Así que eso no va. Ok, yo pensé que, a ver, string tenía un poco más era un poco más de peso, digamos, que char, era más poderoso. Sí, string tiene un montón de cosas mucho más, porque en Complejas, realidad sí. es un objeto, después lo vamos a ver en Laboratorio 2, es un objeto y tiene un Ok. montón de cosas dentro, no solamente el texto. No, Después no, eso sí. no tienen por qué saberlo ahora, pero más No, pero lo adelante había vamos a ver leído, y por eso es mismo. más, sí, tal cual. Entonces borremos la línea 8 y 9 y queda string jugador, que es el de... A lo lejos. Le sacamos ese comentario. Yo creo que le sacaría... Bueno, déjalo de C++, está bien. Sí. De C++, listo. Tenemos la variable para el jugador y ahora, bueno, ahora pedimos el nombre. Bien, ¿cómo pedimos el nombre? Por ahí había dicho Andrea un cout, está bien. Un cout, Bien, porque hacemos un ponerse cout in primero. jugador no se entendería nada. Claro, Cout que diga... ingrese nombre del jugador. Dos puntos, espacio ahí, Bien. tuki, le damos ahí. Y ahora hacemos un sein, ¿no? De jugador. Bien. Ya hicimos ahí el jugador. Ahora empezarían las rondas. Acá vamos a poner otro comentario. Voy a poner acá. Comienzan las rondas. ¿Ok? ¿Cómo hacemos para repetir 5 veces? ¿Qué necesitaríamos? Para un for. Bien, ¿cómo lo configuraríamos? Declarás una variable i y preguntás si es menor a Claro, 5. empezaríamos, declararíamos una variable entera y, bueno, o rondas podríamos ponerle también. Y empezarían y, bueno, sí, podríamos poner, podríamos hacerlo igual a 0, menor a 5, podríamos decirle directamente que empiece en 1 y sea menor o igual a 5, como para que tenga, como para, por las dudas, ¿no? Que cada uno de los elementos, digo, que cada una de las repeticiones sea como la ronda, ¿no? Y esto terminaría acá, en fin de la ronda, pic, y ahí lo tendremos. Fin de repetir, y ahí lo tendremos. ¿Mm? Bien. Entonces, lo siguiente que tiene que hacer es lanzar los dados. ¿Cómo se lanzarían los dados? Algo que se podría haber puesto en el comentario ese de lanzar dados es lanzar 5 dados para saber que son 5, porque no es lo mismo lanzar 1 que 5 que 15. Entonces, lanzar 5 dados. ¿Cómo harían eso? ¿Qué necesitarían para hacer eso? Bien, ¿Cómo lanzaríamos? Hacer la función número aleatorio. Bien.
Eso es parte de la resolución, necesitamos eso. ¿Un for de 5? Primero vamos a pensarlo de la siguiente manera. Generalmente, cuando ustedes vean que van armando como los pasitos, esto que le estamos armando, generalmente son las acciones que tiene que ir haciendo su programa para poder solucionar el problema. ¿Bien? O sea, el programa tiene que pedir un número, pedir un nombre, repetir, pedir los dados, mostrar los dados, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que va a ir haciendo. Por lo tanto, cada una de estas que tenemos acá van a ser una función. ¿Ok? Va a ser una función, el llamado a una función que se va a encargar de hacer eso justamente. ¿Ok? Entonces, si nosotros sabemos que esto va a ser una función porque hace muchas cosas, fíjense que lanzar dados tiene que hacer un montón de cosas. Primero, recorrer, a cargar dados, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo? ¿Qué tendría que hacer lanzar dados? Cargar Asignarle 5 el números. valor. Asignarle el valor al vector. 5 Fíjense números, claro. fíjense que ustedes ya están hablando de vector. Entonces, ¿qué necesita lanzar dados? O sea, ustedes ya saben qué es lo que haría lanzar dados. Ustedes me dicen, bueno, cargaría los números aleatorios al vector. ¿Ok? ¿Me siguen? Ustedes mismos dijeron, ¿qué haría lanzar dados? Y cargar los números aleatorios al vector. Entonces, de entrada, sabemos que lanzar dados necesita algo. ¿Qué necesita lanzar dados? Un vector. Necesito Vector. un vector. ¿Y qué devolvería lanzar dados? Nada. Nada. Solamente va a necesitar un vector. Por lo tanto, nosotros acá necesitaríamos una función que se llame lanzar dados. ¿Ok? Para lo voy a poner así porque... ¿que va a recibir qué? Un vector. ¿Pero qué sería el vector? ¿Qué sería el vector? Un entero. Un El entero. entero. No, pero ¿qué representa ese vector? Un parámetro. Los dados. Entonces sería un vector de Claro. dados. Pues sería el vector de dados y la cantidad de dados que quiero tirar. Con 5. ¿Estamos? Por lo tanto, acá voy a necesitar definir dos cosas. Primero, ¿cómo es que se calcula lanzar dados y de dónde sale este vector de dados? ¿No? Este vector de dados es una variable. Entonces vamos a la declaración de variables y vamos a declararlo. Un vector de dados. ¿Qué es? ¿Qué tipo es? O sea, sabemos que es un vector, pero ¿de qué? Entero. Enteros. Entero. Entonces vamos a poner un entero, vector de dados, de 5. ¿Bien? Porque son todos los dados. Y estos, nada, listo. ¿Ok? Entonces acá ya tenemos esto, ya sabemos que acá se tiene que lanzar los dados y vamos a tener acá nuestra función de lanzar dados. Así que vamos a programar la función de lanzar dados. Bien, vamos a venir acá y vamos a programarla. Habíamos dicho que no devuelve nada, por lo tanto, ¿cómo debería estar escrita la definición de la función? Void. Void. Exactamente. Se va a llamar lanzar dados y va a recibir un vector. ¿Cómo se reciben los vectores? ¿Cómo yo le digo que acá va a recibir un vector, la función? Con un puntero. Referencia. ¿Con herencia? No. Referencia, perdón. Ah, no. Referencia no. Claro, con un puntero sería, pero. Sí, pero no es lo mismo. Acá va a recibir la dirección de dónde se encuentra el vector. Pero simplificándola,
cada vez que ustedes vayan a recibir un vector, es tan simple como poner el tipo de dato del vector, o sea, es un vector de entero, así que le vamos a poner el entero, el nombre que le vamos a poner, que va a tener ese vector dentro de esta función, que le vamos a llamar b, y para indicarle que es un vector, solamente con ponerle corchetes así, le estamos diciendo que lo que va a recibir es un vector. ¿Ok? Después, más adelante, en el laboratorio 2, vamos a ver bien por qué se envía esto, pues estas son direcciones de memoria, esto es un poco más complejo, pero para hacerlo sencillo, fácil y amigable, así se reciben los vectores. ¿Estamos? Bien. No es una referencia, en C++ por lo menos no lo es. Ahora, el segundo dato es la cantidad de elementos que queremos, la cantidad de números que queremos cargar. Entonces vamos a crear otro entero y le vamos a decir cantidad, ¿no? Cant, por ejemplo. Y acá empezaríamos a programar cómo es lanzar dados. ¿Qué es lo que hace lanzar dados? ¿Cómo se lanzan los dados? ¿Qué implicaría lanzar dados? Asignarle un número a cada posición. ¿Y cómo le asigno un número a cada posición? Con Ahora un sí for, un empezamos a bucle. pensar en el cómo. ¿Cómo hacemos para lanzar dados? Otra función Con un, que... con un for. Con un for, bien. Con un for. ¿Cómo? Está bien, con for. Entonces crearíamos un for que tenga un número, y por ejemplo, ¿en qué valor debería empezar? En 0. En 0. ¿Y acá cómo diría la condición del for? Menor a 5. A Exactamente. cantidad, ¿no? Menor a cantidad. Ah, Porque cierto. recuerden que nosotros lo estamos utilizando acá. Ustedes dirán, ¿para qué mandarle 5 si yo sé que son 5? ¿Podría ponerlo acá directamente? Sí, pero pensando en un futuro, tal vez en algún momento, profesor Ángel o Brian viene con, no sé, vino con mucho calor y dijo, ya está, ahora los dados son de 10. Listo, ya está. Jode todo el código. Claro, Entonces es para mejor reutilizar tenerlo la ahí función. listo. Claro, tenerlo mejor ahí listo para llegar a utilizar. Incluso podríamos poner una constante, pero por ahora vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y acá haríamos el i++, ¿no? Para ir aumentando. Ahora, por cada uno de estas vueltas, ¿qué es lo que haríamos? Le pone un número aleatorio, o sea, tiraría un dado. Ok, o sea, ¿qué haríamos? ¿Cómo? ¿Cómo se pone un número aleatorio? ¿Cómo? A ver, ¿se me explican? Yo no sé nada. Acá los expertos son ustedes. B, corchetes. Y igual RAN por ciento. Y bueno, y de ahí ya. Que me ayude alguien, bueno, yo me olvidé. Y F. Bien, ¿qué devuelve RAN? Vamos a tratar de sacarlo entre todos. ¿Qué devuelve RAN? Algo aleatorio te va a devolver. Un número aleatorio. Un número muy grande aleatorio. Vamos a empezar así. Si uno pone el resto, bien, por ejemplo, te puede agarrar y decir, bueno, pido algo así. Lo que yo estoy haciendo es trayendo números del 0 al 5. Porque cualquier número que uno esté dividiendo por 6, los restos van a ser 0 a 5. Porque si llegara al 6, ya volvería a 0 resto porque lo puedo seguir dividiendo. No es aleatorio en realidad, sí, no es aleatorio. Es un algoritmo. Pero no Una importa, semilla, es un ¿no? pseudo Una algoritmo. seed. Necesita una semilla, pero por ahora no nos metamos con el tema de la semilla. Ahora después vemos el tema de la semilla. Por ahora estamos viendo qué es lo que hace lanzar dados. Lanzar dados, cómo podemos hacer que lanzar dados elija 6 números, los 5 números aleatorios, ¿ok? Vamos por ahí. Entonces, RAN me va a tirar un número muy grande. Entonces, al dividirlo por 6, lo que estamos haciendo, al dividirlo por 6 y quedarnos con el resto, nos estamos quedando con un número que no importa el tamaño que sea, siempre va a ser entre 0 y 5. ¿Ok? Entonces ahí, como dice Manu, lo que tenemos que hacer es a ese número sumarle 1, o sea, 1 más lo que devuelva. Entonces, si me devuelve 0, va a quedar en 1. Y si me devuelve 5, que es el último número más grande que puede devolver, me va a quedar en 6.
¿Me explico? Entonces, de esta forma, estamos eligiendo 6 números aleatorios o pseudo aleatorios. ¿Bien? Hay librerías que nos permiten elegir números aleatorios realmente. ¿Ok? Pero este es un pseudo aleatorio. Es un algoritmo directamente. ¿Estamos? Entonces, fíjense que ahí ya lo dividimos, ya lo resolvimos. Ya tenemos esa parte hecha. Perdón, ¿puedes repetir otra vez lo de random? Rand devuelve un número aleatorio, Aleatorio, sí. un número aleatorio. Número aleatorio. No importa. Devuelve un número aleatorio. Al dividirlo por 6 y quedarme con el resto, de ese número que no importa cuál es, pongamos un número muy grande, por cómo lo vamos a configurar va a quedar un número muy grande. Al dividirlo por 6 y quedarme con el resto de la división por 6 siempre va a estar en el rango entre el 1 y entre el 0 y el 5. Porque no puede, si pasa 6, ya el resto se transforma en 0 porque lo podemos dividir por 1, por ejemplo. Entonces queda una división entera. No sobran. ¿Me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Al devolver entre 0 y 5, necesitamos sumarle 1 para que haga entre 1 y 6. Porque si es 0, al sumarle 1 me va a quedar 1. Y si es 5, que es el último número, el número más grande que puede dar, al sumarle 1 me quedan 6. Entonces ahí me da un número entre el 1 y el 6. Vale, genial, ahí se entendió. Matemáticas, Jimmy. Decime. ¿Quién me había dicho, profe? Ah, mirá, se arrepintió. Bueno, seguimos. Bien, y como no devuelve, no hace nada. Fíjese lo interesante, en realidad, a esto es lo que yo quería llegar un poquito, es lo interesante de poder definir esto, que incluso podríamos definir sin codificar, ahora vamos a ver cómo podemos definirlo sin codificar, es que vamos como dividiendo nuestro programa en problemas más chiquitos, y no solamente eso, sino que al empezar a dividirlo, podemos delegar las tareas. ¿Me explico? Por ejemplo, ahora vamos a hacer mostrar dados. Profesor, Mostrar dado. Sí, decime. cuando explicó lo de RAM, Sí. si la I del for está en 1, ¿hace falta sumarle el 1 abajo? Sí, porque no tiene nada que ver el i con el 1 de acá. Porque el i, o sea, el for, está recorriendo cada uno de los dados. Sí. Y el 1 es que me está diciendo que no empieza en 0, las caras del dado no empiezan en 0, sino que empiezan en 1. Una cosa son las caras del dado y otra cosa son la cantidad de dados. Son dos cosas distintas. Listo. Gracias. Bien, de nada. Bien, entonces pasemos al siguiente. Mostrar dados. Mostrar dados también podría ser una función, ¿no? Porque va a hacer un montón de cosas. Sabemos que lo va a recorrer, va a hacer cosas. Bien, entonces, mostrar dados, ¿qué necesita para poder mostrar los dados? ¿Qué va a necesitar? El vector. El vector. Vector de dados. ¿Qué más? El tamaño, en este caso 5. ¿no? El tamaño. ¿Bien? ¿Va a devolver algo? No. No, solamente va a tener eso. Entonces, una vez que lo tenemos acá, vamos a escribir la definición acá como para tenerla, ¿no? No va a devolver nada. Se vaya a mostrar dados. Y va a recibir un vector. ¿Cómo se recibe el vector? Me dicen por referencia en los desapruebo. Igual que en lanzar dados. Declarás el entero. Pero entonces, ¿cómo sería? Dígamelo. Yo no, estoy medio ciego, no veo bien. Int B. B. Corchete. Perfecto.
esa práctica que yo les digo así, parece que lo estoy volviendo, pero no les estoy volviendo. Es para que se vayan acostumbrando a cómo se reciben los vectores, ¿ok? Y bueno, sería cantidad, como dice ahí Matías. Y no vamos a programarlo, vamos a dejar ahí vacío. Lo vamos a dejar ahí vacío. Pasamos al siguiente. Calcular puntaje de la ronda. Bien, una vez que yo ya tengo los dados, voy a calcular puntaje de la ronda. Entonces voy a crear la función de calcular puntaje de la ronda, ¿no? Que hace todo esto. Vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a llamar calcular puntaje ronda. Bien, calcular puntaje de la ronda. ¿Qué recibe? ¿Qué necesita para poder calcular el puntaje de la ronda? El vector. El vector, exactamente. El vector de dados. ¿Qué más? La cantidad también. La cantidad, 5. Que ahora ya lo puse tantas veces, voy a poner como una constante, ¿le parece? ¿Lo hacemos así? Constante in dados. ¿Bien? 5. Vamos ahí. 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 Okay. Bien. ¿Necesita algo más? No. Bien. ¿Qué va a devolver? Un entero, Ahí. el puntaje. Va a devolver el puntaje, ¿no? Entonces vamos a ponerle puntaje. Puntaje. Igual a esto. ¿Bien? Esto es lo que va a hacer. Esta es la función. Después esta función internamente va a hacer todo esto que está acá. Y al final me va a terminar devolviendo el puntaje. Entonces, este puntaje que yo tengo acá sería un entero, ¿no? Entonces vamos a venir acá. Puntaje. Encima, por ahora es el puntaje. ¿Bien? Faltó el punto coma. Sí, tranqui. Están todos reactivos, me critican mi código. La gente que quiere desaprobar. No, está perfecto. Fíjense. Yo solo contesto lo que vos preguntás. No voy a decir más nada. Yo solo digo referencia, nada más. Por referencia. Fíjense una cosa. La idea de esto es poder definir estos llamados y saber cuál es la interfaz que va a tener cada una de las funciones. ¿Y por qué estoy yendo para este lado? Porque de esta forma, cuando ustedes tengan todas las interfaces, o sea, sepan cómo se van a llamar cada una de las funciones y qué parámetros van a necesitar, se puede delegar la tarea. O sea, si ustedes trabajan en grupo, entre todos piensan esto, y una vez que pensaron esto, cada uno hace alguna de las funciones. Por ejemplo, yo al pensar esto, yo digo, bueno, voy a recorrerlo, voy a llamar lanzar dados, voy a mostrar los dados y voy a calcular puntaje. Entonces, yo hago lanzar dados, no sé, Ángel hace mostrar dados y después se me perdió, ¿dónde estás? Laura, ahí que Laura también quiere hacer No, algo. y Roberto hace puntaje a ronda, que es más complicado, ¿me entendés? ¿Me explico? Entonces ya nos desligamos porque Roberto sabe que calcular puntaje va a recibir los dados, la cantidad y tiene que devolver los puntos. ¿Me explico? Te pido prestado el copilot ahí. No te preocupes. No me olvidé prestar el copilot, exacto. ¿Me explico? Y Laura testea, exactamente. No, para que faltan mostrar puntaje, hay bastantes cosas que todavía faltan. Pero fíjense eso, que es lo que yo quiero que ustedes, con lo que yo quiero que ustedes se queden. Que la idea de armar este esquema, o sea, de primero pensar todos, entre todos, armamos las funciones que deberían ir y qué parámetros va a recibir, nos va a ayudar después para que cuando estemos todos trabajando se pueda dividir el trabajo. Y vos haces tal función y yo hago tal, total, yo ya sé que vos me vas a devolver el puntaje de la ronda. Vos te encargarás de saber cómo se calcula. Ahí lo calcularás. Así que vamos a escribir este puntaje de ronda. Puntaje de ronda va a devolver un entero, se llama puntaje de ronda, va a recibir el vector y la cantidad. Y esto va a devolver, ser un return de los puntos. Y los puntos son un entero, ¿no?
que por ahora empiezan en 0. Vamos a sacarle. Después vemos cómo se calculan los puntos, pero ya tenemos ahí el esquema. Sabemos qué es lo que recibe y sabemos qué es lo que va a devolver. Falta cómo se calcula, pero eso, bueno, problema de Roberto. Sí, me voy ¿Explico? yo ahora. Bien. Vamos con mostrar puntaje. Mostrar puntaje, ¿qué debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer acá? Los escucho. Un C-out con el puntaje. Mostrando la variable, claro. Tal Ahí no cual. es necesario una función, ¿no? No, ahí ya puedes- no, porque vos fíjate que es muy fácil, es muy simple y no hace nada más. Claro. Por eso es que, Está yo bien. le decía, cuando ustedes ven que hace muchas cosas y que, o sea, que van a necesitar un algoritmo para resolverlo, lo meten en una función y que lo haga alguien. ¿Me explico? Después son ustedes igual lo que lo van a hacer, pero es como que dicen, es problema de Brian del futuro. Se encarga el Brian del futuro. Yo acá Claro. sí que tengo llamada a calcular. Perfecto. Bien, entonces acá le pongo puntaje, que no me acuerdo, que si era así. Faltaría un ent L, ¿no? Voy a ponerle un ent L, puntaje, y acá le ponemos puntaje de la ronda, ¿no? Ahí ya tendríamos mostrar puntaje. Luego faltaría acumular los puntajes. Entonces, ¿qué necesitaríamos hacer acá? Habría que hacerle puntaje más igual, ¿no? Me parece que cuando Otro calculás la otro ronda, acumulador. cuando calculás la ronda, el puntaje de la ronda ahí tiene que tener en el acumulador el puntaje. O tendría que llevar un más igual. Claro, pero Variable ojo que puntaje. este todas es las el rondas, claro. puntaje. Este es el puntaje de la ronda y acá vamos a necesitar el puntaje de todas las rondas juntas. Puntaje ¿Ok? acumulado vendría a ser. Puntaje acumulado. Puntaje acumulado más igual puntaje. Entonces ahora, este puntaje acumulado es un acumulador. Como es un acumulador, ¿qué necesitamos hacer? Inicializarlo en 0. Está bien. Es un entero. Ponemos ahí, lo inicializamos en 0. ¿Sabes la cantidad de parciales que vi que no inicializaban los contadores? Por favor, acumuladores. Es un acumulador. El acumulador tiene 3 cosas. Una forma de hacerlo, que es con el más igual, que es la instrucción. Se debe inicializar con algún dato, que generalmente se utiliza al 0. Y está ligado a una condición, pero acá no está a ninguna, porque en realidad son 5, pero bueno. Bien. Listo, ya lo tendríamos. Ya tendríamos cómo se calcula cada una de las rondas. Facilito. Ahora pues que Roberto se encarga de hacer el calcular puntaje, ¿no? Pero fíjense que ahí ya lo tendríamos. Ahora, ¿qué estaría faltando? Mostrar puntaje acumulado. ¿Cómo mostraríamos? Tendríamos que hacer un cout. Vamos a ponerle un ent para que quede como separado. Y le vamos a poner puntaje acumulado, que no me acuerdo si era así que decía ahí, pero mostramos el puntaje acumulado. Puntaje acumulado. ¿Ok? Siguiente paso. Pedir un número n. Necesitaremos pedir un número, así que vamos a pedir un número. Vamos a poner acá, aquí, número. Hacemos cout, ingrese, número. Fein, número. Okay, acá le vamos a poner un cout así para que quede un poquito más bonito. Ronda final, ¿no? Vale aclarar en el cout que tiene que ser entre 1 y 6. Ese número, bueno, si querés le ponemos entre 1 y 6. Podés aclarar
que está entre 1 y 6, pero también tenés que comprobar que esté entre 1 y 6, porque se puede equivocar. Claro. Validamos, Ángel, ahí. Perdón, profe. Sí, 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 pero fíjense, ahora en la resolución esta no importa, o sea, como yo lo voy a testear entre 1 y 6. Compruebo que todo lo demás, que es lo importante, funcione. Y después, ahí lo que pueden hacer es, Brian pone comentario arriba de Sí. ese número. Pone, sí, uno más, pone eso, to do, validar que esté entre 1 y 6. ¿Qué diferencia tiene un comentario normal a uno que dice to do? Bueno, si ahora vamos a view logs, en los logs que tienen un montón de pestañas ahí, que generalmente nos quedamos con el build log o build messages, pero hay uno que ahora Encuentro. encontramos, pero donde muestra... A ver, debería estar acá, ¿no? Me parece que es un plugin. Si no lo tenés... To-do list. To list, ahí está. Ok. View to list. Bueno, ahora tengo que encontrar Pero- dónde está el to list. ¿Pero dónde salió? ¿Dónde quedó? Fíjate si no está como una pestaña en alguna parte. Del Logi and Others. Ahí, una pestaña que diga to-do list. Te aparece afuera, en una ventanita afuera, en otro lado, ¿eh? Capaz que en otro monitor o algo te quedó. Ah, sí, está en el otro monitor, lol. Acá. Bueno, ahí está. pero Poner no lo acabo. refresh. Poner refresh. Ahí está, ¿eh? Entonces, hay una. Parece re complicado, pero es mucho más fácil. Una vez que tienen bien la La pestaña. ventana ya está. esa, lo acomodan en alguna parte, ¿sí? No hace falta que esté todo el tiempo viéndose, pero... Y tienen ahí como la lista de tareas que tienen que acordarse de hacer. ¿Ves? Si yo, por ejemplo, estoy acá viendo esto y digo, ¿qué tengo que hacer? Esto, a ver, vamos a validarlo. Doble clic y ya me sale donde lo tengo que validar. Bien, ¿Vamos? entonces ahora no se valida más adelante. Bien. Entonces ahora, ¿qué faltaría? Lanzar dados. Lanzar dados va a ser lo mismo que acá. Lanzar los dados. Así que vamos a llamar al mismo lanzar dados. Luego mostrar dados, que es lo mismo que tenemos acá. Así que copy-pasteamos ahí, furioso. Ahorrando código. ¿Ok? Luego haríamos el calcular puntaje final, que hace varias cosas. Así que vamos a pensar en calcular puntaje final. ¿Qué va a necesitar calcular puntaje final? Puntaje de la ronda, entonces vamos a poner puntaje acumulado. ¿Qué más? El último vector de dados. Exactamente, el vector de dados. O sea, y también la cantidad de dados, ¿no? ¿Qué más? El nombre. No, eso para lo calcular compré el puntaje final no necesita el nombre. no hace falta. Cantidad de veces que se repite el número. N. Ya, necesitaríamos número. Eso, número. Bien, entonces necesitamos. Lo voy a acomodar un poquito para que quede un poquito más prolijo. Entonces necesito los dados, la cantidad de dados, el puntaje acumulado y el número. ¿Ok? Eso es lo que necesito. Y con eso ya calculo el puntaje final. ¿Y esto qué me va a hacer? Me va a devolver el puntaje final. Entonces, puntaje final igual a esto. Y luego tengo que mostrar el nombre y el puntaje final. Entonces hago cout. No me acuerdo cómo era el texto que había puesto Ángel acá. Ángel, tu puntaje fue... Ok. Entonces le ponemos nombre. No, tu puntaje fue...
2 puntos. Y acá, bueno, podríamos directamente llamar a calcular puntaje final. Este se debería encargar de calcular el puntaje. Y listo. ¿Ok? Ahora me faltaría, bueno, crear cada una de las funciones que tenemos acá. Fíjense que algunas ya las... ¿Me Sí. mostraste en el calcular puntaje, el llamado a calcular puntaje final? Le pasas el vector de dados, los dados, el puntaje acumulado y el número. ¿Por qué directamente la función ahí, no el puntaje final? Porque el cálculo, esto me va a devolver el puntaje Sí. final. Entonces, ese valor que devuelvo es lo que voy a mostrar directamente. No guardo en una variable, puedo mostrar directamente. Es como cuando hacíamos así. Out. Entonces poníamos algo, 2 puntos, por ejemplo. Y después hacíamos así, poníamos entre paréntesis, no sé, 2 más n, por ejemplo. O 2 por n. Claro. Es lo mismo. Bien, gracias. Esto es una expresión, se va a resolver esa expresión, el resultado de esa expresión lo va a mostrar. Acá pasa exactamente lo mismo. Calcular puntaje final es una expresión, el resultado de esa expresión se va a mostrar. Perfecto, Entonces, gracias. lo hacemos así, entre. Bien, entonces, ahora lo que nos estaría faltando, bueno, es crear las definiciones de acá arriba de puntaje final. Devuelve un entero, recibe el entero que es el vector, un entero que es la cantidad, un entero que son los puntos y un entero que es el número, ¿no? Y esto va a tener un entero que son int, que son los puntos finales, que serán 0, y va a devolver puntos finales, ¿no? Bien. Me faltaría alguna función más, mostrar no, número, calcular, puntaje acumulado, calcular puntaje de ronda, ¿lo tenemos? Sí, lo tenemos. Mostrar, está. Lanzar dados está. Y ahí ya estaría. Solamente me faltaría incluir las librerías necesarias y bueno, inicializar el random. ¿Se acuerda que el random necesitábamos incluir qué? ¿Qué necesitamos incluir para que funcione el random? Setime. Bueno, setime primero. ¿Qué más? Profe, ahí necesitamos también string. No, necesitamos string no. ¿No? No, ¿Ya no, viene string con no. el IOStream? No, preguntó si hace falta C-string. Esa no. Ah, yo No hace pensé falta. que... Haría falta CSTDlib. Lo correcto sería incluir CSTDlib, que es donde está la función de random. Gracias, profe. Y nos estaría faltando llamarla a la semilla, ¿no? De ese RAM. Entonces, la semilla generalmente siempre se llama, ahí bien como puso Sebastián, lo voy a copy-pastear ahí bien violento. Siempre se llama en el main. Tengan en cuenta siempre eso. Siempre se llama en el main. Y una sola vez. Sí, Le le comentamos a partir de ahí. que es la semilla, por las dudas. Ese run es como seed run, y seed en inglés es semilla, es como el valor que necesita como para funcionar. ¿Sí? Por eso se le suele decir semilla. Pero básicamente, ¿qué es? La computadora no puede pensar un número al azar, no tiene esa capacidad. Hace un algoritmo. Y el algoritmo necesita, para que sea siempre un número distinto, un valor inicializador para que cada vez que se ejecute sea un número distinto. Entonces, ese valor inicializador, que es lo que recibe ese run, tiene que ser un número entero que cada vez que yo corro el programa sea distinto, porque si siempre es el mismo, siempre me va a dar los mismos números y no tiene gracia. Entonces, una forma muy fácil de que cada vez que yo corra el programa sea un número distinto es que me devuelva algo relacionado con el tiempo, porque como el tiempo siempre está avanzando, siempre sería un número distinto. La función time lo que hace es devolver cuando no se le pasa nada, o se le pasa null, mejor dicho, cuando se le pasa null o 0, lo que hace time es devolver
algo que se conoce como marca de tiempo, si después lo quieren buscar en internet, marca de tiempo o time stamp, ¿sí? Se lo pongo en el chat, time stamp. Lo que es un número muy grande que representa el tiempo transcurrido, los días, los años, meses, días, horas y minutos transcurridos desde cierto momento de la historia, ¿sí? Desde una fecha en particular. Es la cantidad de segundos transcurridos desde ese tiempo. Básicamente es un número muy grande que va creciendo a medida que pasa el tiempo. Y con eso logramos de que sea un número distinto cada vez, y por lo tanto cuando llamemos a run, que es el que calcula el número al azar, sea un número distinto cada vez. ¿Bien? Entonces, eso se ejecuta una sola vez, se inicializa una sola vez, generalmente en main, y después no se lo pone en ningún otro lado. ¿Sí? Y Brian, como vos recién habías puesto en castellano, bueno, todo lo que tenía que hacer cada función, y pusiste también cómo se llaman las funciones y todo, yo, fíjate, en el chat te pego 2 funciones que no están terminadas, pero viene un poco esa idea de que lo puedas ir haciendo otra persona una vez que se define bien claro qué es lo que tiene que hacer. ¿Bien? Entonces, ahí yo le copié en el chat a Brian las funciones. Ahí las No pegué. están terminadas, pero es lo que Brian puso. Calcular puntaje ronda es sumar el vector, calcular el máximo, el mínimo del vector, y devolver la suma por el mínimo dividido el máximo. Y calcular el puntaje final es contar cuántas veces está el dado que el usuario ingresó en el vector de tamaño tam, y esa cantidad la multiplico por el puntaje actual o el puntaje de las rondas, ¿no? Y ese es el puntaje final, que es lo que devuelve. Ahora fíjense, estamos mucho más cerca, porque solamente habría que hacer sumar vector, calcular máximo, calcular mínimo y contar repeticiones en vector para terminar. ¿Sí? Para Eso se lo hacer- damos a Copilot y va. Seguro, seguro. Yo ya Y los la tengo segunda. hecho también, ¿Los si tenés nos falta. hecho? Pasa. El de calcular mínimo, máximo y sumar, sí. Y el de mostrar también. ¿Tenés el mostrar dados? O que lo haga alguien. ¿Quién se anima a hacer el de mostrar dados Sí, y también me lo pasa? puede hacer alguien. Que lo haga Roberto. Claro, cada uno podría hacer. Lo tengo hecho, así que no tengo. ¿Lo tenés? Pásamelo. Pasarle Así- el mostrar dados. Ahí va. Claro, porque así ven el poder de poder dividirlo, ¿no? En paso, de hacer esto. Porque si bien acá da la sensación de que nos demoramos mucho haciéndolo, generalmente nosotros como profesores nos solemos demorar mucho en las resoluciones porque lo estamos explicando al mismo tiempo que lo vamos haciendo. Y nos hacemos mucho los boludos, por decirlo de una manera, en el sentido de que, bueno, dejamos que ustedes contesten, dejamos que ustedes se equivoquen y todo lo demás. Entonces da la sensación como que se demora mucho, pero van a ver que hacer estas aclaraciones, estos de poner los comentarios estos e ir armando un poco más con código similar a cómo sería en C++, nos va a ayudar para después tener estas funciones, pero vacías. Y después que cada uno de los miembros de los equipos desarrolle alguna de las funciones que están ahí vacías. Entonces, fíjense, estas las hizo Ángel. A ver, no sé si me pueden pasar las otras. A ver, pará. Porque, claro, vos querés que te pase la función. Mostrar dados. Mostrar Sí. dados. La función hecha de mostrar dados. O si alguien tiene la de, por ejemplo, calcular mínimo de un vector. ¿Quién lo tiene? Y calcular máximo de un vector. ¿Quién lo tiene? Básicamente, no importa cómo se resuelva adentro, mientras devuelva el valor máximo y el valor mínimo, listo. ¿Sí? La función. Puede usar un for, un while, lo que más les guste, pero tiene que devolver correctamente el dato. Lo mismo con contar repeticiones en vector. Y sumar vector. Y sumar vector. Si no, les parece, si no lo quieren hacer, o ya ven que es medio tarde, nosotros las tenemos, se las puedo pasar a Brian, pero este juego, esta idea de como que se puede ahora dividir las tareas porque acordamos todos qué tiene que hacer cada una de las funciones, eso está muy bueno. Ahí Sandra envía el de menor. Creo que se podría como
implementar, hay que adaptar lo que ya mandó porque no coincide exactamente. Claro, ese es el tema. Yo no tengo que coincide exactamente. Claro, bueno, por eso es Estoy haciendo hacer ahora. con esa, como decía Brian, tiene una interfaz, tiene como unos parámetros de entrada, por así decirlo, y un valor de retorno. Bueno, hay que mantener eso, hay que respetar eso. Pero una vez que esté hecho así, ya está. Pero fíjense que lo que fácil que yo lo hice. Lo único que fue, bueno, le puse 5, cantidad, lo pongo acá, can, pim, pam, pum, y listo. Y el mínimo, transformarlo al máximo, también es muy sencillo. Facilito, hacemos así. Ponemos el máximo. Se tiene que llamar máximo. Y cambiamos el signo. Y listo. Sí, y le podemos cambiar el nombre, ¿no? Para que no sea tan... Porque si alguien hace un calcular máximo y le pone menor... M-dado, listo, le ponemos M-dado a todo. Sí, puede ser. Y fíjense cómo con el tiempo después se van como abstrayendo más. Y calcular máximo vector, A ver ni si te siquiera sirve tendría ese que decir la mostrar palabra... ni siquiera tendría que tener o hacer alusión a que son dados, porque calcula el máximo de un vector enteros. Si son dados o son notas de exámenes, tienen que poder calcular el máximo igual, ¿sí? Entonces eso también con el tiempo se van a ir dando cuenta de que hay que hacer algo genérico, ¿sí? Y funciona para calcular el mínimo de cualquier vector, o el máximo de cualquier vector. Bien, ahí está el mostrar dados. Sí. El calcular máximo... Faltaría el sumar vector y el contar repetidos. Bien, el sumar vector lo tiene alguien. El contar repetido va a ser más difícil que lo tenga alguien. Sí, lo voy preparando a ese. Contar repeticiones. Pará, te paso uno que tengo, por ahí lo tenés que acomodar. Mándalo nomás. Fíjate, ahí te lo mandé. A ver, fíjate si pero yo usé vector. Perdón, igual lo tenés que acomodar. No pasa nada. ¿En qué sería este? ¿El contar vector? Sí, el contar dados. El último sería. Joya, dale. Bueno, justo lo estaba armando. Ahí lo hicieron también. A ver, vamos acá. Retorno de cantidad. Esto no lo necesitamos porque no necesita mostrarlo. Y acá necesitaría la cantidad. Vamos a recibir un entero que sería la cantidad. Y el número final, ¿no? Si el dado. El dado que quiero contar, esto está al revés. Esto iría acá. Bien, sería el dado, los dados y la cantidad. El dado, los dados y la cantidad. Bien. Con eso ya lo tendríamos. Y ahí buscaste el mayor dado. Bueno, ese ya lo teníamos. El de sumar todos los dados faltaría. Sumar todos los dados. Ven, acá estamos trabajando todo en equipo. Miren, increíble. El poder de las funciones. Qué bueno que están las funciones. Hay que cambiarle el nombre de dar multiplicador final al nombre que se llama en la otra función. ¿No copié el nombre? Contar repeticiones en vector se llamaba en el... Ahí está. Genial. ¿El de sumar todos? ¿Lo tiene alguien? El de sumar. Solamente el de sumar un vector. Le das un vector de tamaño tam y que devuelve la suma de todos los números. Si alguien lo tiene, fíjense que calcular máximo, calcular mínimo, sumar vector, estos son ejercicios que vienen incluso en la guía. Entonces, si ya lo venían haciendo en la guía, podrían haber copy-pasteado de la guía estas mismas funciones. Por eso de ahí viene la importancia de poder dividirlo en pasos. Claro, lo que pasa es que yo calculé toda la ronda completa ahí. Por eso no te lo pasé. Porque yo calculé toda la ronda completa. Entonces yo hago en el mismo for, sumo, busco el menor, busco el mayor, y hago toda la cuenta. Y devuelvo el resultado. Por eso no te lo pasé.
¿Entendés? Es lo mismo. No sé. En realidad es lo Ahí te mismo lo pasé, que Brian. esto. Ah, ¿lo pasaste? Joya. Sí. Qué grande. Y ahí estaría, ¿no? En teoría, si lo ejecuto, debería funcionar. Creo que sí. Apostemos ahora. ¿Te imaginas? ¿Funciona? Yo creo que funciona, ¿eh? Yo meto toda la ficha. A que Roberto promociona. Hace una compilación ahí, una sola compilación, ¿ah? Ahí. ¿Solo compilo? Esa, Ahí compilo. compile. Ahí tiró ¿Qué no le errores. gustó? ¿Qué no le gustó? ¿Qué no le gustó? Pará. Nombre. Nombre no Nombre está no. declarado. Ah, pues le puse jugador, ¿no? Jugador. Yo le quise cambiar, me quise hacer el canchero de cambiarle y. Dale Milan Rampo que va a andar, ¿eh? ¿Ya? ¿Compiló? ¡Vamos! Ah, que compila, ¿eh? Que compile igual no quiere A decir ver. que funcione. Pero bueno. Capaz que se vea mal, pero vemos. Ingrese nombre del jugador. Brian. Roberto. Siempre yo, ¿no? Ahí, ¿vemos? Roberto. El 3, dale el 3. A ver. ¿3? Sí. No, bueno, gané 14 puntos. Está bien, 14. salí hecho. Porque salió una vez. Sí. Entonces te quedaste con el mismo valor. Me ha funcionado, ¿eh? Bien, Qué grande. Anduvo, increíble, ¿eh? Porque ¿Dónde se decía publica increíble. ahora? ¿Dónde se publica? ¿En el store? Vale, Y ahí todo, fíjense de una. con este primer ¿cómo se llama? Ejecución. Fíjense lo poco que estamos de dejarlo igual que el PDF. Si tenés ahí a mano el PDF, Brian, lo tenés en una pestaña, ¿no? Sí, acá. Cuando Chicos, mostremos... esto ayuda un montón para el trabajo 2. Sí, por eso está hecho así a propósito. No fue cualquier esto- actividad en grupal, sino que sea también, sirva está para... bien, le dieron toda la chance para poder terminar el trabajo con esto. Ahí, en vez de decir puntaje, 2 puntos y el valor, una flechita y valor puntos, y ya fíjense lo cerca que estaría de que sea igual que el PDF. Y después el resto está todo igual. Ronda final, pide el número, abajo un endele para que diga nombre, tu puntaje fue tanto, Ahí. y ya está. Ahí. Y fíjense, como les decíamos recién, lo pensamos cómo resolver cada una de las partes con funciones, y después, bueno, las funciones las fuimos haciendo entre todos. O sea, algunas las hizo Ángel, otros Roberto, otras le había hecho, no me acuerdo quién había puesto ahí también, otras las hice yo. Entonces, entre todos, Manu hizo algunas funciones, había otro que estaba más arriba. Sandra hizo las otras funciones. Entonces, fíjense que entre todos fuimos haciendo, Sandra, ahí está, entre todos fuimos haciendo las funciones. Y esa es la ventaja que nos da hacer funciones, el poder trabajar en equipo, con otras personas. Porque mientras vos vas pensando esto, de cómo ir avanzando, alguien ya está desarrollando lanzar dados y vos estás por ahí pensando en cómo calcular los puntajes, por ejemplo. Pero ya saben que tienen que haber lanzar dados, porque acá definieron que se debería lanzar los 5 dados. Entonces, en algún momento alguien tiene que hacer una función y lance los dados. Ahora, ¿cómo se lanzan los dados? Es problema de él, ¿bien? Del que va a desarrollar la función de lanzar dados. Fíjense que yo utilicé acá solamente en calcular puntaje de rondas. No me puse a pensar cómo se calcula el puntaje de rondas, porque al final el que lo hizo fue Ángel. De hecho, estaba tentado, no lo hice porque es medio tarde ya, pero estaba tentado de pasarte la función de sumar, o la de máximo, alguna de esas, mal, con un bug. Y entonces las funciones también sirven para eso, porque si cometemos un error, se aísla el error. Ya no va a estar, ya no lo tengo que buscar en un mar de código que no encuentro nada. Si, imagínate, vamos a hacer a propósito el bug. Suma, vamos a hacer, en vez de más igual, igual solamente. Y si corremos todo de vuelta, nos va a dar, obviamente, mal el puntaje de la ronda. Nos da a veces 0, a veces 2, a veces 0, ¿sí? Entonces, lo que
está mal ahora es esa función que suma todo el vector, ¿sí? Y yo no voy a andar fijando en mostrar dados, si está el error, porque los dados se están mostrando bien. En lanzar dados, tampoco, porque los dados se están lanzando bien. Entonces, ayuda un poco viendo qué es lo que está saliendo mal en el programa, dónde ir a buscar, ¿sí? Dónde ir a buscar. No voy a ir a buscar en un lugar que ya verifiqué que funciona. Y también me da la posibilidad de que yo puedo probar las funciones individualmente. Entonces yo llamo a la función lanzar vector y pruebo si lanzó bien. Mostrar vector y pruebo si mostró bien. Máximo y pruebo si me devuelve el máximo. Y así, probando una por una, me voy a dar cuenta que el sumar vector no me devuelve la suma, me devuelve la última de los elementos del vector. Y más fácil también de detectar dónde están los errores, ¿sí? Y una cosa como para redondear es, bueno, nos queda un main que si bien anda, todas las funciones están juntas con main y es difícil como de organizarse, ¿no? Está todo metido en el mismo lugar. Y les habíamos dicho que para eso se puede crear una biblioteca propia, ¿sí? Bien, para eso vamos a, creado el proyecto, vamos a ir a File New, File, y creamos un H. Bien, ¿No es ahí agregar? hacemos... No, No haces te da. clic en los puntitos para primero elegir dónde se agrega. Claro, No, viste que esto tenés... Eso está bien, pero ahí en donde dice File Name, ahí haces clic en los puntitos y lo vamos a ubicar en el mismo lugar donde está el proyecto. O sea, donde dice Simón dice, ahí ponemos el nombre del archivo, le podemos poner funciones.h, por ejemplo. Ponemos Save. Bien, se va a guardar en el mismo lugar donde está el main, ¿sí? En el mismo nivel, por así decirlo, en el mismo directorio. Bien. vamos a Finish. finalizar y van a ver que me lo agregó acá al proyecto. ¿Ven que acá lo tengo? Y está acá. Bien. Y además Ahora agregó un vamos. archivo de texto, un .h, donde se autoescribe un código, no importa, lo dejamos así como está. Y ahí dentro, entre ese código que generó, ahí van las declaraciones o los encabezados, que sería como lo mismo, por eso se llama header o h. Ahí van las declaraciones de todas las funciones. Entonces, Yo me las voy a traer. Voy a traer todas las funciones, pero voy a dejar solamente la parte de arriba, ¿no? las declaraciones, exacto. Claro, voy a venir acá y borro esto. Y punto Punto al coma. final. Borro esto por las llaves. Punto coma. Borro esto. Punto coma. Borro esto. ¿Qué ventaja tiene esto mientras Brian lo va haciendo? Bueno, hacemos el H, después vamos a ver que lo necesitamos al H para decirle que dónde están las funciones, ¿no? Dónde están las declaraciones de las funciones, pero también yo miro el H y tengo una idea clara de cuáles son las funciones, cómo se llaman, qué reciben, qué tipo devuelven. Es como un resumen de todas las funciones que tiene el archivo H, ¿sí? Yo sé que está sumar vector, recibe un vector, un tamaño y devuelve un entero, probablemente la suma del vector. Tengo lanzar dados, que le paso un vector, la cantidad, no devuelve nada, y lanzar a los dados. Otra opción que tengo también para ser más claro en lo que va a hacer es poner un comentario arriba, poner un comentario y decir, recibe un vector. No me complicaste. Recibe con B larga, ¿no? Y con C. Recibe. Con C ¿así? y con B larga. Sí, recibe Vamos, un voy vector de progresando. enteros y le asigna valores al azar entre 1 y 6. Entonces, además tiene una aclaración de lo que va a hacer. Eso se suele llamar documentación o comentario. Si a cada uno se le hace, es más fácil todavía entender cómo trabajar con estas funciones, ¿sí? No es solamente el nombre de la función, que de por sí ya tiene que ser bastante claro de lo que hace, sino también tiene un texto que explica lo que va a hacer, ¿sí? Eso es una muy buena práctica. Y ahora, como tenemos el H, lo que necesitamos es un CPP, que le podemos poner funciones.cpp, también es una buena práctica ponerle el mismo nombre que su H. Entonces, Hicimos C++ source
para que me cree un CPP. Como siguiente, le decimos que es de C++. Siguiente. Hacemos el mismo meme que hicimos acá. Le ponemos funciones.cpp. .cpp esta vez. Guardamos. Elegimos los dos. Ponemos debug and release, que es en el lugar donde el momento en que se va a ejecutar. Si no seleccionan esto, no les va a andar. Tienen que seleccionarlo. Bien. Si no les anda, puede ser que no hayan seleccionado. Le dan a finalizar y ahora está acá. Vacío. Sin nada. Bien. ¿Qué van a ir acá? Las funciones escritas. O sea, esto que está acá. Pero no solamente esto. Yo ya lo Eso voy lo copiando. cortamos y lo pegamos ahí. Bien. Pero no solamente eso, sino que si acá adentro estamos usando el cout o estamos usando rand, tenemos que incluir las librerías que me hacen que eso funcione. ¿Bien? En este caso, acá lo vamos a borrar. Opa. Esto lo voy a borrar. Lo vamos a necesitar. Main, puede ser del proyecto. ¿Sabes que el desgraciado me lo quitó, viste? O sea, ¿por qué me lo quitó? Agregar archivo. Main, ahí está. Listo. Ahí está. Sí, no sé qué onda, bien, acá necesitamos estos dos, incluirlos. Y ponerle el using namespace, std. ¿Por qué se hace esto? Porque en realidad C++ va a compilar a estos de forma independiente. Los compilas por separado. Son como dos programitas separados. No son como programitas, pero son como dos cosas que las compila por separado. Y después pasa otro proceso, se llama linker. Lo que hace es juntar todos los CPP compilados y termina transformándolos en el ejecutable. ¿Ok? Por eso es que necesitamos que esto se incluya también acá, porque acá estamos usando el cout. Como estamos usando el cout, va a necesitar el uStream. Y como estamos usando rand, va a necesitar el cstdlib. ¿Ok? ¿Quedó claro? Si no utilizan nada de eso, no necesitan incluir nada de esto. Si, por ejemplo, es solamente recorrer vector y nada más, no se hace nada. La librería settime no, porque settime la estamos usando solamente en el main. Fíjate que está solamente en el main, que es time. Por eso la incluimos solo en el main, no en funciones. Fíjense, funciones.cpp, bien. Pero miren, vamos, sé a dónde vas, Ángel, pero vamos a hacer una cosa. Miren, supuestamente todo esto debería funcionar, pero cuando lo ejecuto, para que él empieza a decirme que no encuentra dónde están estas funciones. Dice, mira, esto no está declarado. ¿Ven que me dice que el lanzar dados no está declarado? Ok. Para eso se utilizan los .h, porque acá tenemos la declaración de las funciones, de los métodos iba a decir, de las funciones. Lo tenemos solamente la declaración. Y acá en esto tenemos la definición, o sea, la implementación de cada una de esas funciones. Entonces, en el h lo que vamos a hacer es decirle que incluya, digo, en el main le vamos a decir que incluya funciones.h para que conozca que existen esas funciones. Pero fíjense que le estoy diciendo que incluya el h, solamente los encabezados. ¿Ok? Y ahora, fíjense. Fíjense que es con comillas dobles, a diferencia de los otros, que son bibliotecas del lenguaje, podríamos decir, que vienen con el lenguaje. Esos van con los corchángulos. Corchángulos, esto. Se llaman así. Y el que hicimos nosotros va con comillas dobles, porque lo busca en lugares distintos. ¿Sí? Comillas dobles busca en el mismo lugar, en el mismo directorio donde está el proyecto, donde está main. Los corchángulos los busca en una carpeta especial, de donde está el compilador, una carpeta include. Bueno, eso ustedes ya saben que las bibliotecas esas se utilizan con esos, pero las que hacen propias, comillas dobles, y donde sea que lo tengan guardado. ¿Bien? Nosotros, como lo tenemos en el mismo lugar donde está main, simplemente ponemos el nombre del .h y ya está. Si ahora lo corremos, tendría que andar. Y antes de correrlo, una de las cosas que también les solemos decir es que también lo incluyan acá.
Sí. Pregunta. Y también va ahí y les comentamos una cosa de por qué. No necesariamente el orden en que están en el CPP de funciones es el orden mágico en el que todo va a andar. Por ejemplo, Brian, anda abajo de todo, en la que Y decía agarro calcular puntaje, estos, y llevate esos que arriba de digo todo. yo. Los cortó y los va a pegar ahí arriba de todo. Entonces, recuerden que la compilación es una cuestión secuencial, va de arriba hacia abajo, y básicamente el compilador tiene que conocer todo lo que está. Si quiere usar la variable suma en la línea 10, la tuve que haber declarado antes, y así. Y lo mismo pasa con las funciones. Si quiero usar sumar vector, la tuve que haber declarado antes. ¿Cómo le digo yo que existe algo que se llama sumar vector, que va a recibir un vector de enteros y su tamaño? Con el include de funciones.h, donde están todas las declaraciones. Esto ahí también va a funcionar. Ahora lo ejecutamos y van a ver que volvió a funcionar nuestro programa. No, ponemos acá Rodrigo. No, era como Roberto. Roberto, ya le cambié el nombre, ¿viste? Le ponemos ahí el 3 que él había elegido. Hasta sacó 0 puntos. Perdí de vuelta, loco, qué mal que Quedó Me hace mal bien falta el el entele. sumar, ¿no? El sumar, sí. Sí, ya yo lo le cambié, puse el más. lo cambié. Y fíjense Bien. que ahora el main quedó solamente con el llamado a las funciones, nada más. O sea, toda el main.cpp quedó con solamente el llamado a cada una de las funciones, nada más. Y otra cosa importante también de haber usado funciones, cuando pongas el en DLS, que si no, no podemos Sí, seguir. no podemos seguir. Arriba de todo, donde están las declaraciones de variables, fíjense que no tiene muchas variables main. No tiene suma, no tiene ronda, no tienen, porque todo eso es problema de las funciones que resuelven esas cosas puntuales. Entonces main, como es el juego en sí, tiene cuántos dados son, hace un for en algún momento para las rondas, creo, así que tiene una i, tiene el puntaje para ir mostrándolo, el puntaje acumulado para demostrarlo después, y número que es el dado, ¿no? El dado que El dado. ingresa, porque lo hace también main, los dados y el jugador, ¿sí? El nombre del jugador. Y una cosa también curiosa acá es que si Brian cambia ese 5 de dados por 3, funcionaría el programa ahora para 3, con 3 dados en todas partes. Es un juego que ahora es con 3. Y usa la lógica con 3. Y curiosamente Vamos, da que en más este puntaje. gano. No. Pucha. Vengo mal, ¿eh? Sí, Bien, igual en la ahí primera Matías habías dice- hecho buen punto. Ok. Sí, acá como son menos dados es más probable sacar 0 puntos al final, porque es menos probable, Vamos a menos la probabilidad. ponerle 10 dados, así Con puede 10 ganar. dados es muy probable ganar, me parece. Me voy contento el fin de semana. Claro. ¿El 3 de vuelta? Sí, vamos con el 3. 45 puntos, mirá. Igual, No, mirá, de 10 llegué dados, de 10, el 3 aparece una sola vez. Tiene una mala suerte. El 5 es un buen número. No voy El al 5 es un buen casino. número. Obviamente la probabilidad de que salga uno u otro es la misma, pero bueno, a veces uno le juega a la mente de que un número es mejor que el otro. Pero la No, probabilidad es la mira, misma. no hay chance. Mirá, Ángel. Es lo mismo. No es lo Bien. mismo, Ángel. Vámonos, mira, Sí, Brian. como que no. 5. ¿Ves que no es lo mismo? No, vamos, Brian. Mirá, si ponías 3 ibas a sacar 0 puntos. Por más que eran un montón de dados, ibas a sacar 0 puntos. Claro, pero elegí el 5, que sale más veces. No sale más. Sale más veces por el 5, porque te das cuenta porque es recto, ¿viste? Y dobla. Y eso que dobla hace que los bits No le demora. tengan un mejor. No le demora. Es la misma probabilidad. Bien. En realidad lo saqué por el tiempo. Ahí me di cuenta preguntaban que iba a salir. sobre la RL Util. Sí, es una biblioteca también que probablemente el otro viernes podamos mostrarles algo con esto mismo y esa RL Util, cómo se puede hacer que esto que ahora está lindo y funciona se vea como más atractivo, ¿sí? Para darle color, que aparezca puntualmente en alguna parte de la pantalla o hasta dibujar los dados. ¿Bien? Igual Brian tiene un video hecho de eso, así que también lo pueden ver ahí en el video que hizo. Y después el viernes ya se va a entender mucho mejor, ¿sí?
pero como Entonces, a ya ver si lo son puedo cerca de las mostrar. 10 de la noche, me parece No, que no, no, igual. No, está bien. es mucho. Así que esto Es lo podemos mucho, subir sí. al GitHub, les queda la actividad, la pueden como terminar, hacer extra si quieren, y les da un par de pautas como para hacer el trabajo, ¿no? El proyecto. Ese video está en Moodle, me parece que todavía no, pero se podría poner. Creo que está en el canal de Brian seguro, pero lo podemos linkear en Moodle en alguna parte, en el campus de Laboratorio 1, ¿sí? Bueno. Una consulta. Sí. ¿Puedo hacer la definición de la función en el H? No es lo ideal, porque precisamente se llama header porque va solo el encabezado, no todo. Ahí está Salen así. sí, esa es utilizando esa biblioteca y un poco de Les ingenio, spoileamos ahí un poquito. los para que dados vean pueden que- quedar así, Y, mucho más son lindos. random, son random. A ver si ven que se caen como en distintos lugares. Ujú. Y es random también donde aparecen. O sea, bueno, eso Sí. lo estás diciendo. Sí, perdón, te lo dije de otra manera. No solamente, fíjense que este 3 se dibuja así, el 2 están como en un diagonal. A ver si podemos hacer que Pero a aparezca en veces, el otro. a veces veces aparecen. O capaz que no, capaz que estoy mintiendo, pero bueno, puede pasar. no, pero me acuerdo que una vez lo habíamos hecho eso, ¿no? Es que ese creo que lo hice con programación orientada a objetos, pues tengo dos proyectos distintos. Ok. Este es sin programación orientada. Ese siempre parece así. Pero lo que sí es random también es donde se ubican simulando como una tirada en una mesa, que caen en cualquier, ¿no? En cualquier parte. Claro. Bien, esto se puede agregar con un poco de Y miren el main, miren el main. Ah, Un sí, main es una el main es- funcioncita nomás, nada más. Un llamado a una función ya te genera todos los dados así, todo recheto. Eso, bueno, piénsenlo ustedes cómo lo podrían resolver y todo lo demás. Ahí pueden ver los videos también. Profes, permiso. Ángel o Brian, ¿y eso que se dibuja en el plano XY, en la consola? Sí. Claro. Sí, sí. Lo ejecuto, pero eso lo hacemos con la librería. En realidad son caracteres, ¿no? ¿Ves? Que son como caracteres, es texto, ¿ves? El texto, sí, esos son textos que van dibujando bonito, ciertos sí. símbolos que se usaban antiguamente para simular una interfaz gráfica en la consola, ¿sí? Si uno va a un supermercado de barrio o a veces a, no sé, a una Banco. cadena de que venden electrodomésticos grandes, importante, tienen sistemas que son así en consola, dibujando la interfaz con esto. La estación de servicio. La estación de servicio a estación veces de tiene servicio. la terminal esa Entonces, vieja. Bueno, entonces, hay unos locos que que hicieron un Doom en ASCII. En sí, ASCII. sí. Sí, en ASCII. Se puede hacer cosas muy, muy, muy lindas, no obviamente una interfaz de escritorio o web tiene como más potencial, tiene muchas cosas como para hacerlo más atractivo, pero con consolas se pueden hacer cosas muy, muy funcionales, muy lindas, muy fáciles de usar. No hace falta que ustedes dibujen los dados en su juego, ¿eh? Pueden poner el número de dados que salió como en la versión anterior y está bien, pero si quieren investigar le da como un toque mucho más lindo, ¿no? Mucho más a juego, parece, un juego de PC. Bueno, yo creo que ya estamos, ¿no? Como para Como para comer cortar a las algo 10. Profe, Muy bien. ¿puedo hacer una última consulta? No. Bueno. No, no, mentira, chiste. Es chiste. Un ejemplo que esté el menú. En la parte para salir, yo le quiera poner un cartel que diga si quiere en verdad salir o por ahí volver al menú principal. ¿Qué función puedo hacer para que pueda usar el return main o el return 0 para terminar? No sé si se entendió la pregunta. O sea, ¿eso va a estar en main o va a estar en una función? Es para ponerlo en una función, por eso. Pero no ¿qué sé cosa bien vas a poner en una función? cómo declararla. ¿Cómo? ¿Qué cosa va en una función? O sea, la idea es ponerlo en la opción 0, yo estoy armando un switch y en el 0 que es salir, que pregunte si en verdad quiere salir o ir al menú. El tema es que va a tener dos return, Salir. por eso no sé cómo ponerlo en una función.
salir o quedarse en el menú. Yo lo que haría es, si es una función, es a confirmar, ¿no? Hago una función confirmar, adentro va a preguntar sí o no, con un char pregunta sí o no. Si pone sí, devuelve true, confirmó. Sí. Devuelve true. Si pone que no, o 0, o n, lo que sea, devuelve false. Y el while del menú depende de ese true y false. Mientras la persona decida continuar, ponga false en confirmar, el menú sigue. Si no, termina el programa. Esa bueno. sería una opción. O si tenés un while distinto de 0, ¿no? Lo que haces es, si la persona pone confirmar, sí, pones que la opción es 0. Si no, la opción -1 y te va a volver a pedir una nueva opción y sigue el menú dibujándose. Bueno. Es un while, no hace falta llamar a main. De hecho, no se llama main. Main se llama solo. A main no se llama nunca. Yo porque no sabía cómo era para volver al menú desde la opción, por eso. Cuando una función termina, vuelve a quien la llamó. Y si es el menú el que llama a confirmar, vuelve y sigue su rumbo. Lo único que hace la función es... ¿Cómo? Sí. Que digo que si entonces hago directamente la función, hace falta que llame a main de vuelta. No se llama... Esto es, en general uno no dice cosas de esto así no se hace jamás en la programación. Salvo con el goto y salvo con esto de llamar a main. No se llama main nunca desde ninguna función. Bueno. Main se llama solo, cuando nosotros damos correr, siempre se llama la función main. Y main empieza a llamar funciones que cuando terminan vuelven a quien las llamó. ¿Sí? Perfecto. Y cuando se encuentra el return 0 de main, ahí es donde termina el programa. Perfecto. Sí, era lo que quería saber. Bueno. Con RL útil también pueden hacer menús así. Yo les sigo spoileando ahí. Mira sí. qué bonito. Va a subir un video Yo para que si se quieren, yo como para ver si capaz que se motivan y dicen, mirá qué bueno que podríamos hacer esto. Los pincho. Estás triggereando la manija. Claro. Brian. Para que vean que cosas que se pueden hacer. O sea, esto es un menú funcional. Ahora no hace nada porque solamente es un menú. Pero... Funcional. Salir sale. Sí, salir sale. O sea, funciona. Así que funciona. Pero sepan que se puede hacer. Bueno. Ya me quedo callado, Ángel, no le sigo diciendo cosas. No, está bueno eso de que vean. No todo va a tener un video de cómo se hace o un ejemplo de cómo se hace, porque la idea también es que investiguen un poco. Nosotros podemos dar algunos ejemplos, pero después las cosas las tienen que hacer ustedes. Si nosotros le damos los dados ya dibujados para que los implementen y ya está, y es como que pierden todo el proceso de hacer, ¿no? No tiene tanta gracia. Y hacer los dados es muy divertido. Es muy divertido porque se encuentran un montón de problemas. Sí, hay muchos problemas ahí que encima a medida que se los van encontrando, lo van a ir solucionando y se van a ir dando cuenta que los van solucionando y eso lo mismo los va a ir motivando. Porque es muy visual. ¿La grabación de esta clase cuándo la suben, profe? Calculo que el lunes, ponele, puede ser. Porque va a tardar un rato en procesar, el video es bastante largo. Y por ahí, si el domingo me acuerdo, lo puedo subir el domingo, pero si no, el lunes. Bueno, gracias. Olvídense que hoy lo voy a estar subiendo a la madrugada o el sábado a la mañana. Pero por ahí, si me acuerdo el domingo, lo puedo hacer. Y si no, el lunes, sí, seguro. Junto con la del martes, que hicimos esta reunión, las dos las subo juntas. Bueno, descansen un poco. Buen fin de semana, gracias por todo. Programen el fin de semana, no descanse, pónganse a programar. No, Grabamos una fiesta. Muchas gracias a todos. Muy buena la clase. Así que sí, gracias, descansen. profes. Muy bueno. Descansen ustedes también. Gracias. Buen fin de...